Estimada profesora Norma López de Amatima, compañeros de esta asignatura electiva en Derechos Humanos de la Mujer de la Universidad Nacional Abierta, en nuestro programa de especialización en Derechos Humanos, y estimada audiencia, en esta oportunidad vamos a presentar una exposición acerca de las formas de violencia contra las mujeres con incidencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Mi nombre es Víctor Román y voy a conversar con ustedes de las distintas formas de violencia contra la mujer. Antes de iniciar a hablar con precisión del tema, es elemental hacer o situarnos en unos territorios conceptuales. El artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define lo que es violencia contra la mujer, estableciendo que se trata de todo acto sexista. ¿Qué significa un acto sexista? Es decir, un acto que va en detrimento del género, es decir, es una ofensa a la mujer por el solo hecho o por la condición de ser mujer, que produce como resultado un daño contra el patrimonio físico, psicológico y económico de la mujer. O sea, hay un sufrimiento en su integridad física o en su integridad emocional, psicológica o patrimonial, caso del tipo penal que conocemos como violencia patrimonial, y puede producirse en el ámbito público o privado. La mayoría de los delitos de violencia contra la mujer se producen en el ámbito privado, en la clandestinidad, en el hogar, porque son hechos, en muchos casos, domésticos. Las Naciones Unidas definen la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo que se trata de todos aquellos actos que procuran o infligen un sufrimiento físico, emocional a los niños, niñas y adolescentes. Violencia de género, y aquí vamos a citar el concepto establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento sexual, psicológico, físico contra la mujer, incluidas las amenazas, los actos de coacción, la privación arbitraria de libertad. En consecuencia, vemos cómo la legislación nacional está en consonancia con la Declaración sobre la Eliminación de la Forma de Violencia contra la Mujer. De igual forma, en la Convención Belén do Pará, en donde se establece que la violencia de género son todos aquellos actos de naturaleza sexista, misóginos, es decir, en los que se establece una situación de discriminación o disparidad por razón del género. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia establece diferentes formas y tipos de violencia. Vamos a hacer una breve sinopsis y descripción de los mismos. En el caso del artículo 15 de la ley nos establece los diferentes tipos penales. La violencia psicológica, que son aquella conducta activa u omisiva, es decir, acción u omisión puede ser también un acto o una obligación de no hacer, en este caso en menosprecio de la dignidad personal de la mujer, que perturba su sano desarrollo, disminuye su autoestima y adicional de ello puede inclusive inducirla a una situación como el suicidio. La violencia psicológica afecta la estabilidad emocional de la mujer. El bien jurídico tutelado en este tipo de delitos es el patrimonio o la integridad psicológica de la mujer. El acoso u hostigamiento, otro de los tipos penales previstos en la ley, se refiere a aquellas conductas abusivas que van contra la estabilidad emocional, la dignidad, el prestigio, la integridad física y psicológica de la mujer, que inclusive pueden poner en peligro su empleo. Se trata precisamente de situaciones abusivas por parte muchas veces del marido, inclusive de un novio, de una persona con la que tiene una relación la mujer, que puede incluir una persecución a su puesto de trabajo, tratando en muchos casos la celotipia, esa conducta celópata, enfermiza, en el cual considera a la mujer como un objeto, está cosificada y se busca
el dominio de la mujer. La amenaza son los actos verbales o inclusive algunos actos de ejecución que buscan intimidar a la mujer. Normalmente ocurren en el contexto doméstico o fuera de él. Si decides colocarte una falda, entonces sabes que si tú, por ejemplo, vas a casa de tu mamá otra vez a estar hablando con ella, diciendo las cosas que no son, tú sabes que normalmente se trata de un daño mayor que se le está sugiriendo a la mujer que va a ocurrir si ella tiene una determinada conducta. La violencia física son los actos u omisiones dirigidos a causar o perturbar la integridad física de la mujer. Puede ser un empujón, las cachetadas, un golpe y bueno, de allí cualquier otro acto que vaya en contra de esa integridad de la misma. Hablamos entre las formas de violencia, todas estas pueden ocurrir en el contexto doméstico. Si es así, ellos lo denominamos como violencia doméstica, pero muchas veces esta violencia doméstica viene aparejada de que de las conductas de los esposos, de los hermanos, los padres, no en situación de sobreprotección, sino en una situación porque son conductas anidadas, patrones culturales propios de la sociedad patriarcal, heteronormativa, sexista, que pone en detrimento la condición de mujer. Luego tenemos la violencia sexual, que son aquellos actos realizados por un hombre en contra de la integridad sexual y libre desarrollo de la sexualidad de las mujeres, que incluyen penetración oral, vaginal o anal y que causan en consecuencia o atentan con el bien jurídico aquí protegido es la libertad sexual de la mujer, porque cada persona tiene derecho a decidir cómo se relaciona desde la sexualidad. Inclusive cuando hablamos de la violencia sexual, nosotros podemos, y cuando la mujer dice que no, así sea en el débito conyugal, en la relación con su marido, y ella se niega por alguna circunstancia y él la conmina, la coacciona para tener un encuentro sexual, estamos hablando de violencia sexual. El acceso carnal violento, el acto carnal, estamos hablando aquí de, por ejemplo, todos aquellos actos realizados por un hombre de manera violenta para acceder a la integridad sexual de la mujer, que puede ser, en el caso del acceso carnal violento, un acto lascivo, no incluye la penetración, sino los tocamientos libidinosos para satisfacerse sexualmente. El femicidio y la inducción o ayuda al suicidio, que son dos de los tipos penales más graves previstos en nuestra ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En el caso del femicidio, que llega a alcanzar una pena hasta de 30 años, por cierto que en la actualidad, en el mes de marzo, un mes de la mujer, nosotros estamos realizando este posgrado en derechos humanos. Tenemos la acción defensorial de los derechos de la mujer que precisamente estamos estudiando y hemos visto cómo a través de las redes sociales ha corrido la noticia del el deceso de varias féminas producto de actos por discriminación. El femicidio se trata de un tipo penal en el cual atenta contra la vida de la mujer. Aquí el bien jurídico protegido es la vida, pero la diferencia con el tipo penal del homicidio, que es un delito común, es que en este caso se realiza por razones de género. Es decir, que debe haber no únicamente la relación concubinaria o conyugal para que podamos calificar un delito como femicidio a una persona como femicida, sino que él lo realiza por una ofensa a la condición de mujer. Por eso siempre observamos se hizo con la intención de haber cometido o se cometió un delito de naturaleza sexual, se pretendía realizar el mismo o una mutilación del cuerpo de la mujer. Y en la inducción o ayuda al suicidio es cuando se instiga a la mujer a acabar con su vida. Esto también está castigado por nuestra ley. El abuso sexual a niñas y adolescentes previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes cuando el acto
con penetración anal, oral o vaginal en contra de una persona menor de edad, también castigada con una pena en nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Los delitos más comunes, como podemos observar, aparte de los que ya hemos definido en esta disertación, podríamos agregar la violencia patrimonial, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia laboral, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia mediática, el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, la trata y la inducción. ¿Cómo identificar? Bueno, si daña tu cuerpo, estamos en presencia de violencia física. Empujones, cachetadas, inmoviliza a la mujer. Te infunde temor, estamos en presencia de una amenaza. Daña tu autoestima, estamos en presencia de un hecho de violencia psicológica. Se apropia de tu sexualidad, te arrebata tu libertad de decidir con quién relacionarte íntimamente, violencia sexual. Intenta o logra la muerte de una mujer, estamos en presencia del femicidio. Te insulta o grita, estamos en presencia de violencia verbal. Los principales factores que inciden en la violencia es la relación entre la mujer y esta persona, este presunto agresor, las relaciones cuando hay superioridad o parentesco y el abuso de confianza. Aquí hay señalados algunos de los principales agresores típicos de estos delitos. Los instrumentos legales donde nosotros encontramos la tipificación de estos hechos en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que protege el principio de igualdad de hombres y mujeres, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Penal y subsidiariamente en materia procesal el Código Orgánico Procesal Penal y a nivel internacional la Convención Belén do Pará. Bueno, a modo de conclusión, podemos observar que la legislación venezolana protege el derecho de la mujer a una vida libre de violencia a través de las sanciones punitivas. Sin embargo, la ley también tiene efectos socioeducativos buscando precisamente que el agresor sexual pueda desestructurar, el agresor sexual y el agresor de violencia a la mujer en cualquiera de estos tipos, pueda desestructurar esos patrones conductuales que lo llevan a atentar contra la integridad de la mujer. No olvidemos que actualmente entró en discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y en lo que hemos podido revisar previamente se busca un aumento un poco severo de las penas dentro del límite, por supuesto, de los 30 años permitido por la Constitución como pena máxima, para continuar con esa campaña de represión contra la violencia a la mujer. Sin embargo, somos partidarios de que la acción defensorial de los derechos de las mujeres debe ir dirigido al aspecto preventivo y socioeducativo para desmontar todos los nichos culturales de la sociedad patriarcal, misógina, sexista, heteronormativa, que precisamente generan esta situación del flagelo de la violencia contra la mujer. Por último, recordemos este pensamiento del escritor y bioquímico estadounidense Isaac Asimov, que dice: la violencia es el último recurso del incompetente. Muchísimas gracias por su atención, esperando haber satisfecho las expectativas sobre esta disertación. Se despide el compañero Víctor Román. Esperemos continuar en este trayecto académico en la lucha por los derechos de la mujer a la vida libre de violencia.